El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el patio de maniobras de la Academia General Militar de Zaragoza, mientras 300 de los cadetes militares más prometedores de España se reunían para lo que se convertirían en los 47 minutos más impactantes en la distinguida historia de la instalación. Entre ellos se encontraba una mujer menuda cuya apariencia anodina pronto haría añicos todas las suposiciones sobre la fuerza, la habilidad y el peligroso arte de esconderse a simple vista. Sofía Valverde agarraba su gastada mochila de lona mientras el mar de uniformes perfectamente planchados y botas pulidas la rodeaba como un océano de perfección institucional. Sus vaqueros descoloridos y su chaqueta raída la marcaban como diferente, una forastera que de alguna manera había llegado a este mundo de precisión militar y privilegio generacional. La sesión informativa de la mañana acababa de concluir cuando Beltrán Cifuentes, hijo de un general de ejército y heredero de 3 generaciones de excelencia militar, dio lo que consideraba un blanco fácil para entretenerse. Sí, ¿quieres descubrir cómo un solo instante puede cambiar por completo la vida de una persona y lo peligroso que puede ser dejarse llevar por las apariencias? Dale me gusta y suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de escuchar derribará todas tus ideas sobre dónde se esconde la verdadera fuerza. La voz de Beltrán cortó el aire fresco del otoño con la confianza arrogante de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales. Chica de pueblo. Gritó lo suficientemente alto como para llamar la atención de todos los cadetes en un radio de 15 metros. Te equivocaste de camino a la feria del ganado. Su pelo perfectamente peinado captó la luz del sol mientras se contoneaba más cerca, flanqueado por su círculo habitual de admiradores, que se alimentaban de su crueldad como parásitos atraídos por la podredumbre. El agarre de Sofía se tensó en la correa de su mochila, pero siguió caminando hacia los barracones con pasos medidos que no revelaban nada del cálculo detrás de su exterior tranquilo. El peso de sus miradas le resultaba familiar, reminiscencia de innumerables momentos en los que ser subestimada le había servido tanto de escudo como de espada. Sin embargo, Beltrán no había terminado con su actuación y, con un gesto teatral, se interpuso directamente en su camino y la empujó hacia atrás con fuerza suficiente para hacer caer a cualquier persona normal. El impacto debería haber resultado en humillación, una caída que proporcionaría el entretenimiento de la mañana para su ansiosa audiencia. En cambio, algo extraordinario sucedió en el espacio entre el contacto y la consecuencia. El cuerpo de Sofía respondió con fluida precisión, su pie izquierdo deslizándose hacia atrás en una perfecta postura defensiva, mientras su centro de gravedad bajaba con la gracia inconsciente de alguien cuyos músculos recordaban años de entrenamiento de combate. Durante exactamente 2 segundos, permaneció allí en una posición de artes marciales de manual que cualquier instructor de fuerzas especiales habría reconocido como la base del combate cuerpo a cuerpo avanzado. Luego, con la misma rapidez, se dejó tropezar hacia atrás, su mochila se rasgó y derramó su modesto contenido por el hormigón en lo que pareció ser un torpe accidente. Los cadetes a su alrededor estallaron en risas, pero Quintana Quina Merino, una observadora silenciosa con ojos agudos y una mente analítica, captó ese breve momento de equilibrio perfecto y lo archivó como la primera pieza de un rompecabezas que aún no entendía. El móvil de Beltrán ya estaba fuera, grabando lo que él asumía que sería oro para las redes sociales. La notificación de transmisión en vivo sonó mientras los espectadores se unían para ver el entretenimiento de la mañana. Mirad esto. Gente, anunció a su creciente audiencia en línea. Realmente están rascando el fondo del barril para los reclutas estos días. Esto es lo que pasa cuando el ejército se ablanda y empieza a aceptar casos de caridad. La multitud se apretó más. Sus risas agudas y cortantes mientras Sofía se arrodillaba para recoger sus pertenencias esparcidas. Pero aquellos que prestaban atención podrían haber notado la metódica precisión con la que recogía cada artículo, sus manos moviéndose en patrones que sugerían una memoria muscular desarrollada. A través de innumerables repeticiones de comprobaciones de equipo y procedimientos de inventario, colocó sus gastados cuadernos en un orden específico. Aseguró sus pocos artículos personales en bolsillos predeterminados e inspeccionó cada pieza de equipo con la sutil eficiencia de alguien acostumbrado a los protocolos militares. Camilo,
Dávila, el prodigio tecnológico cuyo papá le había comprado la admisión temprana en la UPM Universidad Politécnica de Madrid antes de su actual aventura militar. Hizo zoom con la cámara de su móvil para capturar cada detalle de lo que asumía era una profunda humillación. Esto va directo a mi historia, le susurró a Pelayo Encinas, cuyas conexiones familiares llegaban hasta los pasillos del Ministerio de Defensa. Incompetencia militar en su máxima expresión. Pero Pelayo, a pesar de su origen privilegiado y su tendencia a la crueldad, poseía suficiente conciencia táctica para notar algo que otros pasaron por alto. La forma en que Sofía organizaba su equipo sugería familiaridad con los procedimientos operativos estándar que no se enseñaban en las escuelas civiles. Sus movimientos seguían un patrón que él reconocía de los manuales de entrenamiento avanzado, aunque no podía ubicar exactamente donde lo había visto antes. Sofía se levantó del suelo con la misma gracia controlada que había mostrado antes. Su mochila rota asegurada con una reparación improvisada que transformaba el equipo dañado en equipo funcional mediante nudos rápidos y practicados. La técnica de reparación en sí misma era reveladora, el tipo de solución de campo enseñada en cursos de supervivencia que la mayoría de estos cadetes no encontrarían durante meses. Beltrán se acercó, su confianza creciendo con cada risa de su audiencia. «En serio, cariño», dijo, su voz goteando con descendencia. «¿Cuál es tu historia? ¿Ganaste algún tipo de lotería para entrar aquí? Porque mirándote, estoy pensando que ha habido un error administrativo masivo». Los otros cadetes asintieron y se rieron entre dientes, sus instintos tribales activados por el espectáculo de alguien siendo marcado como diferente, como inferior. La respuesta que dio Sofía fue apenas audible, entregada sin levantar la vista de asegurar su mochila reparada. «Solicité como todos los demás». Su voz no transmitía emoción ni defensa, solo la plana declaración de hechos que de alguna manera hacía que la elaborada crueldad de Beltrán pareciera mezquina y pequeña en comparación. Esta falta de reacción solo alimentó su necesidad de una respuesta más dramática. Los niños de papá militares como Beltrán prosperaban con las respuestas emocionales. Al ver a sus objetivos quebrarse bajo presión, la calma indiferencia de Sofía era exasperante porque sugería que o no entendía la dinámica social en juego o simplemente no le importaban. Cualquiera de las posibilidades amenazaba su posición como el alfa indiscutible de su grupo de entrenamiento. La mañana avanzó con los procedimientos de orientación estándar. Pero los susurros siguieron a Sofía en cada formación. Su ropa gastada y su comportamiento modesto la marcaban como una extraña en una cultura que valoraba la apariencia y el pedigrí casi tanto como la capacidad real. Durante la distribución del equipo, el sargento de intendencia Millán la miró con apenas disimulado desdén. «¿Qué talla de uniforme, cadete?», preguntó, su tono sugiriendo que preferiría estar entregando equipo a alguien más merecedor de los recursos militares. «Mediana regular, sargento», respondió Sofía, su postura cambiando inconscientemente a la de firmes a pesar de la naturaleza informal de la interacción. La respuesta fue automática, entregada con la nítida precisión de alguien familiarizado con los protocolos de cortesía militar. El sargento Millán hizo una pausa, su ojo experimentado notando el sutil cambio en su porte. 20 años tratando con cadetes le habían dado un instinto para leer a las personas. Y algo en el patrón de respuesta de esta mujer sugería una exposición previa a la cultura militar. Pero su ropa de civil y su verificación de antecedentes anodina no indicaban servicio previo, creando una desconexión que lo dejó momentáneamente perplejo. El incidente de la cafetería ocurrió durante el primer servicio de comidas cuando el hambre y el agotamiento habían bajado los filtros sociales de todos y amplificado sus comportamientos tribales. Ariadna Ariollos, una exluchadora universitaria cuyos logros atléticos le habían valido la admisión rápida al programa, vio a Sofía sentada sola en una mesa de la esquina con su bandeja de comida reglamentaria y utensilios estándar dispuestos en líneas paralelas ordenadas. La disposición precisa de sus implementos para comer seguía el protocolo de comedor militar con tal exactitud que solo podía ser el resultado de un extenso entrenamiento previo o una atención obsesiva al detalle. La mayoría de los cadetes
Comían con despreocupación casual por la colocación y el procedimiento. La bandeja de Sofía parecía un modelo de demostración para la etiqueta adecuada en el comedor. Ariadna se acercó con el contoneo confiado de alguien que había dominado las competiciones atléticas a través de una combinación de habilidad e intimidación psicológica. Su experiencia en lucha libre le había enseñado a identificar la debilidad y explotarla despiadadamente, y la posición aislada de Sofía la convertía en un objetivo irresistible para establecer el dominio dentro del grupo. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó Ariadna, aunque ya estaba deslizando su bandeja sobre la mesa antes de recibir permiso. Sus movimientos fueron deliberadamente agresivos, diseñados para invadir el espacio de Sofía y crear incomodidad a través de la proximidad y el lenguaje corporal. Sofía levantó la vista brevemente. Reconoció la intrusión con un ligero asentimiento y volvió a su comida sin entablar conversación. Esta respuesta displicente activó los instintos competitivos de Ariadna, ya que ser ignorada representaba un desafío a su posición establecida dentro del orden social. «¿Sabes?», dijo Ariadna, su voz impostada para llevar a las mesas cercanas. «Tengo curiosidad por tu formación previa. ¿Qué tipo de preparación hiciste antes de venir aquí?». La pregunta sonaba lo suficientemente inocente, pero su tono llevaba una corriente subterránea de burla que sugería que ya sabía que la respuesta sería inadecuada. La respuesta llegó sin vacilación ni defensa. Acondicionamiento físico, conocimientos militares básicos, familiarización con armas. Sofía entregó esta información mientras continuaba comiendo, su atención aparentemente centrada en su comida en lugar de en la dinámica social que se desarrollaba a su alrededor. Las cejas de Ariadna se alzaron con sorpresa. La familiarización con armas no era una preparación típica para los cadetes civiles, que generalmente llegaban con una exposición mínima al equipo militar más allá de lo que habían visto en películas o videojuegos. La forma casual en que Sofía mencionó esta preparación avanzada sugería una extensa experiencia de tiro civil o algo más especializado. ¿Familiarización con armas?, repitió Ariadna, su voz adquiriendo un filo más agudo. ¿Cómo que exactamente? ¿Papá te llevaba de casa los fines de semana? El sarcasmo era lo suficientemente espeso como para cortarlo con un cuchillo, pero la expresión de Sofía permaneció sin cambios mientras continuaba comiendo con precisión mecánica. En lugar de responder a la provocación, Sofía alcanzó su vaso de agua con la mano izquierda mientras usaba simultáneamente la derecha para cortar su comida. Una coordinación ambidiestra que hablaba de años de entrenamiento táctico diseñado para mantener la preparación del arma incluso durante actividades rutinarias. El movimiento fue sutil pero inconfundible para cualquiera con experiencia en combate militar. Quintana Merino, sentada a 2 mesas de distancia, captó el significado de esta coordinación y la agregó a su creciente colección de inconsistencias sobre los antecedentes y capacidades de Sofía. Exatletas como Ariadna podrían poseer habilidad física bruta, pero el tipo de precisión ambidiestra que mostraba Sofía requería un entrenamiento específico que no estaba disponible a través de canales civiles. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo y qué hora es? Por cierto, si te han gustado mis vídeos, me encantaría que te suscribieras a mi canal y le dieras a me gusta a este vídeo. Frustrada por la negativa de Sofía a participar en sus burlas, Ariadna decidió escalar la situación a través de una confrontación física directa. Con calculada torpeza, volcó su propia bebida, enviando zumo de naranja en cascada por la mesa hacia la bandeja de comida de Sofía. El líquido se extendió rápidamente, amenazando con arruinar la comida de Sofía y crear el tipo de desorden que requeriría una limpieza pública y humillación personal. El tiempo de reacción de Sofía fue extraordinario. Sus manos se movieron a la velocidad del rayo para asegurar su bandeja y proteger su comida de la contaminación. Pero más importante aún, la respuesta inicial de su cuerpo fue puro instinto de combate. Por una fracción de segundo, sus músculos se tensaron en una postura defensiva, mientras sus ojos evaluaban rápidamente amenazas potenciales y rutas de escape con la minuciosidad sistemática de alguien entrenado en escenarios de combate en espacios cerrados. El momento pasó tan rápido que la mayoría de los observadores lo pasaron por alto por completo, pero Quintana captó los signos reveladores del pensamiento táctico bajo presión.
El patrón de respuesta de Sofía sugería que había sido entrenada para evaluar y responder a situaciones potenciales de emboscada, un conjunto de habilidades que los cursos de tiros civiles y los viajes de caza de fin de semana simplemente no proporcionaban. Después de asegurar su comida, Sofía comenzó los procedimientos de limpieza con la misma eficiencia metódica que había mostrado durante todo el día. Usó su servilleta para contener el derrame. Evitó una mayor propagación con la colocación estratégica de los materiales disponibles y manejó la situación sin llamar más la atención sobre sí misma ni escalar el conflicto con Ariadna. Vaya, dijo Ariadna con inocencia teatral, su voz con el volumen justo para asegurar que las mesas cercanas escucharan el intercambio. Perdona por eso, ¿qué manazas tengo? Su sonrisa era depredadora, diseñada para transmitir que el accidente había sido totalmente intencional mientras mantenía una negación plausible. Sofía terminó de limpiar el desorden, desechó sus materiales adecuadamente y reanudó la comida sin reconocer la falsa disculpa de Ariadna ni darle la satisfacción de una respuesta emocional. Esta calma profesional frente a la provocación obvia fue más desconcertante de lo que habría sido la ira, sugiriendo un nivel de control emocional que provenía de un extenso entrenamiento. De inoculación de estrés, la tarde trajo su primera evaluación, formal en forma de una prueba de tiro diseñada para establecer las capacidades de disparo de referencia para cada cadete. El ejercicio tuvo lugar en la galería de tiro principal de la instalación, donde los blancos electrónicos proporcionaban retroalimentación instantánea sobre precisión, tiempo y técnica. La mayoría de los cadetes abordaron el ejercicio con energía nerviosa, entendiendo que su rendimiento influiría en las futuras asignaciones de entrenamiento y en la clasificación general del programa. Camilo Dávila se posicionó en una terminal de computadora adyacente al sistema de puntuación, sus dedos bailando sobre el teclado con la experiencia fluida de alguien que veía la tecnología como una extensión de su propio sistema nervioso. Su reputación como prodigio digital lo había precedido a Zaragoza, donde las conexiones de su familia y sus habilidades técnicas le habían valido acceso informal a varios sistemas informáticos en toda la instalación. A medida que cada cadete completaba su secuencia de disparos, Camilo monitoreaba los datos de puntuación electrónica con gran interés. Su plan era elegantemente simple: identificar a los de mejor rendimiento y asegurarse de que sus puntuaciones fueran sutilmente degradadas a través de modificaciones menores del sistema que serían difíciles de detectar durante las revisiones de datos de rutina. Al socavar a la competencia potencial, podría asegurar su propia posición cerca de la cima de las clasificaciones de la clase sin mejorar realmente sus propias capacidades. Cuando Sofía se acercó a la línea de fuego, Camilo prestó especial atención a la designación de su objetivo y a los parámetros de puntuación. Su ropa gastada y su comportamiento modesto sugerían que probablemente tendría un mal desempeño, lo que la convertía en una candidata improbable para la manipulación de la puntuación. Sin embargo, su sistemática revisión del equipo y el manejo profesional del arma llamaron inmediatamente su atención, indicando una competencia potencial que podría sorprender a sus instructores. La rutina previa al disparo de Sofía siguió los protocolos militares con una precisión que sugería un extenso entrenamiento previo. Verificó la alineación de su mira, controló su respiración y estableció su posición de disparo con movimientos que eran automáticos en lugar de conscientes. Cada acción fluía sin problemas hacia la siguiente, creando un ritmo que hablaba de miles de horas de práctica bajo instrucción profesional. El primer disparo sonó con precisión mecánica, seguido de 4 rondas más entregadas a intervalos que demostraban un perfecto control del tiempo. Las pantallas electrónicas mostraron cada proyectil impactando a milímetros del centro del objetivo, creando una agrupación de disparos que habría impresionado incluso a los tiradores veteranos. La consistencia de su precisión era notable, sugiriendo no solo talento natural, sino una técnica refinada desarrollada a través de programas de entrenamiento avanzados. Camilo observó cómo se poblaban los datos de puntuación en tiempo real, su asombro creciendo con cada impacto perfecto. El rendimiento de Sofía estaba superando incluso las mejores puntuaciones registradas por cadetes con amplios antecedentes de tiro civil. Sus niveles de precisión se acercaban a los que normalmente solo se veían entre el personal militar con años de entrenamiento especializado y experiencia en combate.
Reaccionando rápidamente a este desarrollo inesperado, Camilo inició su protocolo de sabotaje, introduciendo errores sutiles en los datos de puntuación de Sofía que reducirían su rendimiento registrado sin activar las alertas automáticas del sistema. Redujo varios disparos perfectos a casi fallos. Ajustó las penalizaciones de tiempo para sugerir problemas de ritmo y modificó su calificación general de precisión para colocarla en el tercio inferior de los artistas de la clase. La manipulación fue lo suficientemente sofisticada como para parecer datos legítimos del sistema, pero lo suficientemente burda como para que un examen cuidadoso revelara inconsistencias entre el rendimiento real y los resultados registrados. Las habilidades técnicas de Camilo eran impresionantes, pero su comprensión de los sistemas de puntuación militar estaba limitada por su experiencia civil y el exceso de confianza en sus propias habilidades. Salva Prieto, observando desde la posición de oficial de seguridad, fue testigo tanto del excepcional rendimiento de Sofía como de la actividad sospechosa de Camilo en la terminal de la computadora. Su posición le ofrecía vistas claras tanto de los resultados reales del objetivo como de las pantallas de puntuación electrónica, lo que le permitía detectar las discrepancias entre la realidad y los datos registrados. Sin embargo, los propios antecedentes de Salva como becario de una familia de clase trabajadora lo hacían reacio a desafiar a alguien con las conexiones sociales y la reputación técnica de Camilo. Hablar en contra de trampas obvias requeriría que acusara a un compañero cadete de mala conducta grave, creando potencialmente enemigos poderosos dentro de su grupo de entrenamiento y más allá. Cuando se anunciaron las puntuaciones oficiales, el nombre de Sofía apareció cerca de la parte inferior de las clasificaciones de rendimiento a pesar de haber realizado la que posiblemente fue la mejor demostración de tiro de toda la tarde. Recibió la noticia sin reacción visible, aceptando la mala evaluación con la misma calma estoica que había mostrado durante todos los desafíos y humillaciones anteriores. Esta falta de protesta o sorpresa ante la puntuación obviamente incorrecta fue quizás el detalle más revelador de todos. Alguien que realmente hubiera tenido un mal desempeño probablemente habría estado satisfecho con sus resultados o al menos aliviado de haber completado el ejercicio sin un fracaso total. La indiferencia de Sofía sugería que sabía exactamente que tan bien lo había hecho y entendía que las puntuaciones registradas no reflejaban la realidad durante el descanso de la tarde. Un sonido distante resonó en el complejo de entrenamiento que provocó que Sofía reaccionara de una manera que reveló otra pieza más de su pasado oculto. En algún lugar de la base, una formación estaba practicando movimientos de instrucción y el débil sonido de las órdenes de cadencia llegó con el viento. Al escuchar los comandos rítmicos, Sofía se enderezó automáticamente en posición de firmes, su cuerpo respondiendo al condicionamiento arraigado antes de que su mente consciente pudiera intervenir. La respuesta duró solo un momento antes de que se diera cuenta y reanudara una postura casual, pero Quintana la había estado observando y notó este porte militar involuntario. Los cadetes civiles no solían responder a las órdenes de instrucción distantes con precisión automática, lo que sugería que Sofía había estado expuesta a la cultura militar de maneras que no se reflejaban en su documentación oficial. La noche trajo el desafío final del día en forma de inspección y organización del equipo, un procedimiento de rutina diseñado para establecer estándares para el mantenimiento y almacenamiento del equipo personal. Cada cadete era responsable de organizar su equipo asignado de acuerdo con protocolos específicos que enfatizaban la organización, la limpieza y la accesibilidad inmediata. Pelayo Encinas, cuyas conexiones familiares incluían 3 generaciones de funcionarios del Ministerio de Defensa y ejecutivos de contratistas de defensa, se había posicionado como un líder no oficial dentro de su grupo de entrenamiento a través de una combinación de conocimiento, conexiones y manipulación estratégica de la dinámica social. Su enfoque de liderazgo implicaba identificar y eliminar amenazas potenciales a su posición, lo que convertía la creciente reputación de Sofía de competencia silenciosa en un motivo de preocupación. Durante el proceso de inspección, Pelayo realizó un examen deliberadamente exhaustivo de la disposición del equipo de Sofía, buscando violaciones que pudieran usarse para socavar su posición con los instructores y compañeros cadetes. Su equipo estaba organizado con una precisión militar que excedía los requisitos estándar.
Pero escondido entre sus artículos personales había algo que proporcionaría exactamente la ventaja que Pelayo necesitaba. Acurrucado entre artículos de tocador reglamentarios y correspondencia personal había un dispositivo de comunicación diferente a todo lo que solían llevar los cadetes civiles. El equipo era compacto, resistente y presentaba capacidades de encriptación que eran claramente de grado militar. Más importante aún, no estaba incluido en la lista de equipo aprobado que regía lo que los cadetes tenían permitido poseer durante el entrenamiento. El descubrimiento de Pelayo de equipo de comunicación no autorizado creó una preocupación de seguridad inmediata que exigía una investigación oficial. Las instalaciones militares mantenían políticas estrictas sobre dispositivos electrónicos, particularmente aquellos con capacidades de encriptación que podrían comprometer la seguridad operativa o los protocolos de entrenamiento. Encontrar dicho equipo en posesión de un cadete no oficial representaba una violación grave que podría resultar en la expulsión inmediata del programa. Vaya, anunció Pelayo lo suficientemente alto como para llamar la atención de los cadetes cercanos y de cualquier instructor al alcance del oído. Mirad lo que tenemos aquí. Sostuvo el dispositivo con un gesto teatral, asegurando la máxima visibilidad e impacto de su descubrimiento. El equipo de comunicación atrajo la atención inmediata de todos los presentes. Su naturaleza obviamente sofisticada planteaba preguntas sobre cómo un cadete supuestamente civil había adquirido tecnología tan avanzada. La construcción de grado militar y las capacidades de encriptación del dispositivo eran evidentes incluso a simple vista, lo que hacía imposible descartarlo como electrónica comercial estándar. El coronel Rivas, cuya carrera de 25 años había incluido múltiples despliegues de combate y una amplia experiencia con equipo clasificado, abordó la situación con gravedad profesional. Su ojo entrenado reconoció de inmediato el dispositivo como hardware militar especializado que no estaba disponible a través de canales civiles o procedimientos de adquisición estándar. Cadete Valverde, la voz del coronel Rivas transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionar. Por favor, explique cómo llegó a poseer este equipo y por qué no fue declarado durante su procesamiento inicial. Su tono fue cuidadosamente neutral, evitando acusaciones mientras exigía una aclaración inmediata de lo que parecía ser una grave violación de seguridad. La atención de cada cadete en un radio de 15 metros se centró en Sofía mientras permanecía rodeada de equipo esparcido y enfrentaba el interrogatorio directo del oficial al mando de la instalación. El momento tenía un peso que se extendía mucho más allá de simples violaciones de equipo, representando una encrucijada donde su cubierta cuidadosamente mantenida podría finalmente ser descubierta por circunstancias fuera de su control. La respuesta de Sofía fue entregada con la misma calma precisión que había mostrado durante cada desafío anterior. El dispositivo me fue asignado durante un entrenamiento previo, mi coronel. Mantuve la posesión de acuerdo con las órdenes permanentes sobre la seguridad del equipo clasificado. Su explicación fue técnicamente precisa, sin revelar nada sobre la naturaleza de su entrenamiento previo o la autoridad que había emitido esas órdenes permanentes. La expresión del coronel Rivas cambió de preocupación profesional a agudo interés a medida que las implicaciones de su respuesta se aclaraban. Las órdenes permanentes sobre la seguridad del equipo clasificado no se daban típicamente a los cadetes civiles, lo que sugería antecedentes y entrenamiento que no se reflejaban en la documentación oficial de Sofía. La discrepancia entre su aparente estado civil y la posesión de equipo de grado militar creaba preguntas que exigían una investigación inmediata. Pelayo sintió la victoria a su alcance mientras la situación escalaba, más allá de simples violaciones de equipo hacia posibles brechas de seguridad que podrían resultar en la expulsión inmediata y posibles consecuencias legales. Su sonrisa era depredadora mientras se dirigía a la multitud reunida, asegurando el máximo impacto de lo que percibía como la caída de Sofía. ¿Así que estás admitiendo poseer equipo militar no autorizado? La voz de Pelayo se extendió por el patio, asegurando que sus palabras llegaran a cada cadete presente. Equipo que no está en ninguna lista aprobada y representa una grave violación de seguridad. Su acusación fue diseñada para forzar a Sofía a admitir su culpabilidad o a dar explicaciones que revelarían información que claramente había estado tratando de ocultar. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión, mientras el coronel Rivas consideraba la situación ante él.
Un cadete sin antecedentes. Militares oficiales poseía equipo de comunicación clasificado y afirmaba tener autoridad para mantener dicha posesión a través de órdenes permanentes que no estaban documentadas en su expediente de entrenamiento. Las inconsistencias sugerían o graves errores administrativos o algo mucho más complejo que una simple violación de equipo. Beltrán, sintiendo una oportunidad para capitalizar el aparente predicamento de Sofía, dio un paso adelante con su móvil ya grabando. Su audiencia de transmisión en vivo había crecido a lo largo del día a medida que se corría la voz sobre el valor de entretenimiento de ver a los cadetes militares luchar con los desafíos del entrenamiento y los conflictos sociales. Esto es una locura, anunció Beltrán a sus espectadores en línea mientras se aseguraba de que su comentario fuera lo suficientemente alto para que lo escucharan los espectadores físicos. ¿Realmente van a dejar que una civil cualquiera lleve por ahí secretos militares? ¿Esto es exactamente lo que está mal con los estándares militares modernos? Sin seguridad, sin estándares, solo corrección política descontrolada. Camilo asintió de acuerdo. Su éxito anterior con la manipulación de la puntuación le daba confianza para amontonarse sobre lo que parecía ser una victoria segura sobre alguien a quien nunca había considerado una amenaza legítima. Ha estado sospechosa todo el día, agregó servicialmente, actuando como si supiera cosas que no debería saber, llevando equipo que no debería tener. Hay algo seriamente mal con toda esta situación. La multitud de cadetes se apretó más, sintiendo el drama y ansiosos por presenciar lo que parecía ser la culminación de un día lleno de tensiones crecientes y conflictos no resueltos. Sus rostros mostraban mezclas de anticipación, conmoción, schadenfreude, alegría por el mal ajeno y genuina preocupación mientras observaban a alguien que habían descartado como irrelevante enfrentar lo que parecían ser consecuencias que acabarían con su carrera. El coronel Rivas levantó la mano pidiendo silencio, su gesto deteniendo inmediatamente toda conversación mientras los cadetes reunidos reconocían la autoridad detrás de su mando. El peso de la decisión flotaba en el aire mientras consideraba información, regulaciones e implicaciones que se extendían mucho más allá de los simples protocolos de entrenamiento. Cadete Valverde, dijo finalmente, su voz llevando la finalidad del juicio oficial. Queda suspendida de todas las actividades de entrenamiento pendiente de una investigación completa sobre esta violación de seguridad. Preséntese en el edificio de administración para el procesamiento y prepárese para la expulsión inmediata del programa. Las palabras golpearon como golpes físicos, cada sílaba llevando el peso de la autoridad institucional y el poder de destruir planes cuidadosamente construidos para el servicio militar. La sonrisa de Pelayo se ensanchó mientras saboreaba lo que parecía ser una victoria completa sobre alguien que se había atrevido a desafiar el orden social establecido con su mera presencia y competencia silenciosa. Ariadna levantó el puño en señal de triunfo. Su humillación anterior en la cafetería, finalmente vengada a través de esta caída pública de alguien a quien nunca había considerado digna de respeto o consideración. La vindicación se sintió dulce después de horas de ser incapaz de provocar cualquier respuesta significativa de su objetivo. Camilo dio un paso adelante para grabar los momentos finales de lo que percibía como valor de entretenimiento. Su móvil capturando el rostro de Sofía para la posteridad y la distribución en redes sociales. La imagen serviría como prueba de su propia superioridad y evidencia de que el mérito, la cuna y las conexiones adecuadas siempre triunfarían sobre la pretensión y el fraude. Pero la expresión de Sofía permaneció sin cambios, su rostro sin mostrar derrota ni preocupación mientras enfrentaba el aparente fin de sus aspiraciones militares. Si acaso, su porte pareció enderezarse ligeramente como si la acusación oficial hubiera levantado alguna carga que había estado llevando durante todo el día. El silencio se extendió entre ellos como un cable tenso a punto de romperse, pesado con implicaciones que ninguno de los cadetes reunidos podía entender completamente. En exactamente 47 minutos, este momento de aparente triunfo sería recordado como el comienzo del revés más espectacular en la historia de la Academia de Zaragoza. El coronel Rivas se giró hacia el edificio de administración, esperando que Sofía lo siguiera de acuerdo con sus órdenes directas.
Los otros cadetes comenzaron a dispersarse, su entretenimiento concluido y su sentido del orden social restaurado a través de la eliminación de alguien que nunca había encajado del todo en sus expectativas o suposiciones. Mañana traería nuevos desafíos y diferentes dramas, pero esta noche pertenecía a los vencedores que habían identificado y eliminado con éxito lo que percibían como debilidad disfrazada de fuerza. El orden natural había sido preservado y el mérito había triunfado sobre la pretensión, o eso pensaban. El camino hacia el edificio de administración se extendió como una marcha fúnebre, cada paso llevando a Sofía más lejos de su cuidadosamente construida nueva vida y más cerca de preguntas que no estaba preparada para responder. Detrás de ella, el murmullo satisfecho de los cadetes discutiendo su caída creaba una banda sonora de vindicación para aquellos que nunca habían creído que ella pertenecía entre ellos. Pero Quintana Merino no podía quitarse la sensación de que algo fundamental le estaba mal en todo este escenario. La precisión matemática de los movimientos de Sofía, el porte militar inconsciente, el equipo especializado que sugería un entrenamiento mucho más allá de la experiencia civil. Todo apuntaba hacia una realidad que no coincidía con la narrativa superficial, de desgracia y expulsión salva. Prieto luchaba con su propia conciencia mientras observaba la procesión avanzar hacia lo que parecía ser una conclusión inevitable. Su origen de clase trabajadora le había enseñado el valor de decir la verdad, incluso cuando conllevaba un costo personal. Pero desafiar la manipulación de Camilo requeriría que diera un paso adelante y acusara a alguien con poderosas conexiones familiares de mala conducta grave. El peso de la responsabilidad moral finalmente superó sus preocupaciones sobre las consecuencias sociales. «Mi coronel Rivas, señor», gritó Salva, su voz cortando a través de las conversaciones murmuradas de los cadetes que se dispersaban. «Permiso para hablar sobre las puntuaciones de tiro, mi coronel». El coronel Rivas se detuvo, su mano ya en el pomo de la puerta del edificio de administración. «Antes de continuar, por favor, dedica un momento a dejar un comentario sobre esta historia y puntúala del 1 al 10. ¿Cómo te sientes? Si hay algo que te gustaría compartir, siempre estoy aquí para escucharte. Espero que encuentres un momento de paz y reflexión mientras sigues esta historia sanadora y su viaje de valentía y justicia». La interrupción fue inesperada, y el tratamiento militar formal de Salva sugería algo más significativo que un comentario casual sobre los resultados del entrenamiento. «Proceda, cadete», respondió el coronel, su tono indicando disposición a escuchar información relevante, mientras mantenía el escepticismo sobre los retrasos en procesar lo que parecía ser una clara violación de seguridad. Salva dio un paso adelante, su nerviosismo evidente, pero su resolución sólida. «Señor, observé discrepancias entre el rendimiento real en el blanco y las puntuaciones registradas durante la evaluación de tiro de hoy, específicamente con respecto a los resultados de la cadete Valverde». Sus palabras llevaban la cuidadosa precisión de alguien que entendía las implicaciones de las acusaciones formales dentro de las estructuras militares. El anuncio envió ondas a través de la multitud reunida mientras los cadetes se daban cuenta de que estaban presenciando algo más complejo que simples violaciones de equipo. El rostro de Camilo se puso pálido al comprender que su sofisticada manipulación de la puntuación había sido detectada por alguien con tanto la oportunidad como la voluntad de informar sobre la mala conducta. «Explique esas discrepancias», ordenó el coronel Rivas, su atención ahora dividida entre la violación de seguridad que había estado investigando y las posibles irregularidades de entrenamiento que podrían afectar la integridad de todo su sistema de evaluación. Salva sacó su móvil, mostrando imágenes de video que había grabado desde su posición de oficial de seguridad. «Señor, esto muestra el rendimiento real en el blanco de la cadete Valverde en comparación con la pantalla de puntuación electrónica. La evidencia visual demuestra una precisión perfecta que no se reflejó en sus resultados oficiales». El video se reprodujo en la pequeña pantalla de Salva, pero incluso desde la distancia, el contraste era obvio. Los disparos de Sofía habían creado una agrupación cerrada en el centro del blanco, mientras que sus puntuaciones registradas indicaban fallos dispersos y violaciones de tiempo. La discrepancia era tan obvia que solo podía ser el resultado de una manipulación deliberada en lugar de un mal funcionamiento del sistema.
El coronel Rivas examinó las imágenes con la cuidadosa atención de alguien cuya carrera dependía de la evaluación precisa de las capacidades del personal. Su expresión se volvió cada vez más severa a medida que la evidencia de manipulación se volvía innegable, representando no solo una mala conducta individual, sino un ataque fundamental a la integridad de sus sistemas de entrenamiento y evaluación. ¿Dónde estaba posicionado para grabar estas imágenes?, preguntó el coronel, su tono sugiriendo que el testimonio de Salva sería sometido a un riguroso escrutinio antes de sacar conclusiones sobre las acusaciones que estaba haciendo. Puesto de oficial de seguridad, señor. El protocolo estándar requiere la monitorización visual de todos los tiradores para garantizar la seguridad en el campo de tiro y verificar la precisión de la puntuación. Grabé múltiples secuencias que mostraban discrepancias entre el rendimiento observado y los resultados electrónicos. La respuesta de Salva demostró comprensión de los procedimientos adecuados y autoridad legítima para monitorear las actividades de entrenamiento. Camilo retrocedió, su confianza anterior evaporándose al darse cuenta de que la sofisticación de su manipulación electrónica no había sido suficiente para evitar la detección por una cuidadosa observación humana. Sus habilidades técnicas habían sido impresionantes, but su comprensión de los procedimientos de supervisión militar había sido fatalmente inadecuada. «Esto es ridículo», protestó Camilo, su voz elevándose con pánico mientras sentía que el control de la situación se le escapaba. ¿Por qué alguien creería a un cadete cualquiera por encima de los sistemas de puntuación electrónica oficiales? Obviamente ha habido algún tipo de error o malentendido, pero el coronel Rivas ya estaba accediendo al sistema informático del campo de tiro a través de sus propias credenciales administrativas, sus dedos moviéndose con la eficiencia de alguien familiarizado con los protocolos de gestión de datos militares. En cuestión de minutos, había localizado los datos brutos de puntuación e identificado las modificaciones no autorizadas que Camilo había hecho a los resultados de Sofía. La evidencia electrónica era condenatoria en su claridad. Las marcas de tiempo de inicio de sesión coincidían con el tiempo de Camilo en el campo de tiro. Los patrones de modificación indicaban una reducción sistemática de la puntuación, y las huellas dactilares técnicas de acceso no autorizado eran claramente visibles para cualquiera con el conocimiento del sistema y la autorización de seguridad adecuados. Cadete Dávila, la voz del coronel Rivas, llevaba el peso de la autoridad absoluta y una ira apenas contenida. Queda bajo investigación por manipular registros oficiales de entrenamiento, violación de los protocolos de seguridad informática y conducta impropia de un cadete militar. Preséntese en las instalaciones de detención inmediatamente. El mundo de Camilo colapsó en tiempo real mientras la policía militar aparecía para escoltarlo fuera del área de entrenamiento. Las conexiones de su familia y su reputación técnica no pudieron protegerlo de la evidencia física de mala conducta que amenazaba la integridad de los sistemas de entrenamiento militar. Pelayo observó la caída de su aliado con creciente inquietud, entendiendo que la campaña cuidadosamente orquestada contra Sofía se estaba desmoronando de maneras que podrían exponer su propio papel en la coordinación del acoso y la manipulación. La revelación de la manipulación de la puntuación arrojaba dudas sobre todas las acusaciones anteriores y sugería una mala conducta sistemática que se extendía más allá de las quejas individuales. «Esto no cambia nada», anunció Pelayo desesperadamente, tratando de recuperar el control de una narrativa que se escapaba más allá de su influencia. Ella todavía poseía equipo militar no autorizado, lo que representa una grave violación de seguridad independientemente de sus puntuaciones de tiro. Sofía había permanecido en silencio durante todo el intercambio, observando los procedimientos con el mismo desapego tranquilo que había mantenido durante los desafíos del día. Su expresión no mostraba ni vindicación por la exposición de Camilo, ni preocupación por la investigación en curso sobre la posesión de su propio equipo. El coronel Rivas se encontró frente a una situación más compleja de lo que había entendido inicialmente. La manipulación de la puntuación reveló una mala conducta coordinada que sugería problemas más amplios con el comportamiento de los cadetes y la integridad del entrenamiento. Mientras tanto, la posesión del equipo de Sofía seguía siendo una preocupación de seguridad no resuelta que exigía atención inmediata. La investigación sobre el equipo no autorizado sigue activa, anunció, su voz llevando la finalidad oficial. Sin embargo, dada la evidencia de manipulación sistemática de la puntuación,
Todas las evaluaciones de entrenamiento de hoy serán revisadas y corregidas según sea necesario. Beltrán sintió el cambio de impulso y decidió forzar una resolución a través de la confrontación directa. Su origen privilegiado y sus conexiones familiares siempre le habían permitido navegar los desafíos a través de la agresión y la presión social, y no estaba preparado para aceptar que estas tácticas pudieran fallar contra alguien a quien descartaba como insignificante. Esto es una locura, declaró Beltrán, su voz elevándose para asegurar el máximo impacto de sus palabras. Supone que debemos creer que la señorita Don Nadia aquí es una especie de agente secreta porque lleva electrónica elegante. Digo que resolvamos esto a la antigua usanza. El desafío quedó flotando en el aire como una presencia física mientras los cadetes entendían que estaban presenciando algo que podría definir la jerarquía social de su grupo de entrenamiento durante los próximos meses. La propuesta de Beltrán de confrontación física directa representaba un retorno a las primitivas muestras de dominio que eludían cuestiones complejas sobre equipo y autoridad. Pelayo aprovechó esta oportunidad para redirigir la atención lejos de la manipulación del sistema y de vuelta al conflicto personal que jugaba a favor de las fortalezas tradicionales de su grupo. Evaluación física, sugirió con falsa razonabilidad. Evaluación de combate cuerpo a cuerpo. Si realmente está calificada para estar aquí, debería ser capaz de manejar el entrenamiento militar básico. La sugerencia tenía la suficiente legitimidad como para parecer razonable, al tiempo que proporcionaba un marco para lo que era esencialmente acoso sancionado disfrazado de evaluación oficial. El entrenamiento militar incluía la evaluación de combate, lo que dificultaba que Sofía se negara sin parecer que evitaba una prueba legítima de sus capacidades. El coronel Rivas se vio atrapado entre los procedimientos de investigación, adecuados y la realidad práctica de mantener el orden, entre los cadetes cuyos instintos competitivos habían sido desencadenados por los diversos conflictos y revelaciones del día. Una evaluación de combate controlada podría proporcionar información útil mientras permitía que las tensiones se resolvieran por medios físicos en lugar de administrativos. Muy bien, anunció después de considerar los diversos factores involucrados. Evaluación de combate cuerpo a cuerpo, reglas estándar, protocolos de seguridad en efecto. Su decisión representaba un compromiso entre la minuciosidad y la conveniencia que permitiría la resolución inmediata de las preguntas sobre las capacidades reales de Sofía. El patio de entrenamiento se transformó en una arena improvisada, mientras los cadetes formaban un círculo alrededor del área de combate designada. Aparecieron móviles para grabar lo que todos esperaban que fuera una derrota, vergonzosa para alguien que se había hecho pasar por calificada o una competencia, sorprendente que validaría la creciente pila de evidencia del día que sugería capacidades ocultas. Pelayo dio un paso adelante como oponente de Sofía, su confianza aumentada por ventajas significativas en tamaño, alcance y aparente acondicionamiento físico. Las conexiones militares de su familia le habían proporcionado acceso a entrenamiento avanzado que la mayoría de los cadetes civiles nunca experimentaron, y su enfoque sistemático para eliminar la competencia lo había preparado exactamente para este tipo de confrontación directa. Última oportunidad para retirarte, ofreció Pelayo con falsa generosidad, su voz con suficiente volumen para asegurar que todos escucharan su aparente disposición a ahorrarle la humillación. No hay vergüenza en admitir que estás fuera de tu liga aquí. La respuesta de Sofía fue entregada sin emoción y vacilación. Proceda con la evaluación. Su voz llevaba el mismo profesionalismo plano que había mantenido durante cada desafío anterior, sugiriendo que este desarrollo era simplemente otro asunto a manejar en lugar de una amenaza significativa para su seguridad o posición. La pelea comenzó con la agresiva embestida de Pelayo, su entrenamiento y ventaja de tamaño desplegados en una combinación diseñada para abrumar a oponentes más pequeños a través de un alcance y poder físico superiores. Su técnica era sólida, reflejando años de instrucción y práctica, pero su enfoque se basaba en tácticas convencionales que asumían que su oponente respondería de acuerdo con patrones defensivos estándar. La respuesta inicial de Sofía pareció validar su estrategia, ya que pareció tropezar hacia atrás bajo su asalto, su complexión más pequeña aparentemente incapaz de resistir su ataque sistemático.
Durante varios segundos, el enfrentamiento pareció una demostración de manual de cómo el tamaño y el entrenamiento superiores triunfarían inevitablemente sobre la pretensión y la suerte. Pero los observadores que prestaban atención podrían haber notado que las aparentes dificultades defensivas de Sofía seguían patrones que parecían casi coreografiados en su precisión. Sus movimientos creaban distancia y posicionamiento que atraían a Pelayo aún más hacia una sobreextensión agresiva, mientras mantenía un equilibrio perfecto y una conciencia espacial que sugerían pensamiento táctico en lugar de reacción desesperada. El revés llegó con una velocidad vertiginosa que pilló a todos, incluido Pelayo, completamente desprevenidos, mientras él se comprometía con lo que debería haber sido una combinación final. El posicionamiento defensivo de Sofía se transformó repentinamente en una acción ofensiva que demostraba capacidades mucho más allá de lo que cualquier entrenamiento civil podría proporcionar. Su contraataque fue una obra maestra de eficiencia táctica que usó el propio impulso y posicionamiento de Pelayo en su contra, requiriendo un esfuerzo mínimo de su parte. En cuestión de segundos, sus posiciones relativas se habían invertido por completo, con Pelayo encontrándose inmovilizado y controlado por alguien cuya habilidad técnica excedía claramente la suya, a pesar de sus aparentes desventajas físicas. Pero la verdadera revelación llegó cuando el agarre agresivo de Pelayo rasgó la camisa reglamentaria de Sofía, exponiendo su omóplato y el intrincado tatuaje que la marcaba como algo mucho más allá de lo que nadie había imaginado posible. La imagen era inmediatamente reconocible para cualquiera con suficiente experiencia militar y autorización de seguridad para entender su significado. Grabada en tinta negra intensa sobre su hombro había una serpiente enroscada alrededor de un cráneo humano, sus colmillos goteando veneno con detalle artístico que hablaba de artesanía profesional y un serio significado simbólico. Pero más importante que la obra de arte en sí misma eran los elementos de diseño específicos que la identificaban como la marca de la unidad de asalto Víbora, un grupo de operaciones especiales de élite que había sido oficialmente disuelto 5 años antes. El silencio que siguió fue absoluto e inmediato, ya que cada persona presente entendió que estaba viendo algo que no debería existir. La unidad Víbora había sido clasificada a niveles que hacían que la mayoría del personal militar desconociera su existencia, y sus miembros habían sido declarados muertos en combate durante una misión tan secreta que incluso sus parámetros básicos seguían siendo desconocidos para la mayoría de los funcionarios del gobierno. El rostro del coronel Rivas se puso completamente blanco cuando el reconocimiento lo golpeó como un golpe físico. Sus 25 años de carrera militar habían incluido suficientes informes clasificados y asignaciones de alto nivel como para entender exactamente lo que estaba viendo, y las implicaciones amenazaban con abrumar su capacidad para procesar la situación racionalmente. ¿Quién es usted?, susurró, su voz llevando una mezcla de asombro y terror que reflejaba su comprensión de lo que los operativos de la unidad Víbora habían sido capaces de lograr. ¿Quién es usted realmente? La pregunta quedó flotando en el aire como una presencia física mientras cada cadete presente se daba cuenta de que había estado presenciando algo mucho más significativo que conflictos de entrenamiento y disputas de personalidad. La mujer que habían descartado, burlado y subestimado se estaba revelando como algo que existía en el reino de la leyenda y las operaciones clasificadas que la mayoría de la gente nunca encontraba. Sofía se enderezó lentamente, su camisa rota colgando suelta alrededor del tatuaje revelado, su porte cambiando sutilmente de una posición defensiva a algo que irradiaba autoridad tranquila y competencia letal. Por primera vez desde que llegó a Zaragoza, permitió que su verdadera naturaleza se mostrara a través de la fachada cuidadosamente construida de ordinaria civil. Operativo Cobra 7, dijo simplemente, su voz llevando inflexiones de autoridad que habían estado completamente ausentes durante sus interacciones previas. Unidad de asalto Víbora, estado operacional final. Las palabras golpearon como impactos físicos a medida que su significado se aclaraba. Cobra 7 había sido mencionada en informes clasificados como una de los 3 operativos supervivientes de la misión final de la unidad Víbora. Personal tan efectivo y peligroso que su existencia continuada representaba tanto un activo invaluable como una preocupación de seguridad potencial de la más alta magnitud. El cuerpo del coronel Rivas respondió al reconocimiento antes de que su mente consciente
consciente procesara completamente las implicaciones. Su mano se disparó a su frente en un saludo perfecto que reconocía no solo la identidad revelada de Sofía, sino la autoridad operativa y la autorización de seguridad que su estatus representaba dentro de jerarquías militares que se extendían mucho más allá de los protocolos de entrenamiento estándar. La vista de su oficial al mando saludando a alguien a quien habían estado tratando como entretenimiento desencadenó respuestas automáticas en todo el grupo reunido. Cada cadete con suficiente bagaje militar se encontró poniéndose firme mientras el respeto arraigado por la autoridad anulaba sus sentimientos personales y suposiciones previas sobre las jerarquías sociales. Pelayo soltó su agarre y retrocedió, su rostro mostrando la misma mezcla de conmoción y reconocimiento que se estaba extendiendo por la multitud como un reguero de pólvora. Sus conexiones familiares le habían proporcionado suficiente exposición a información clasificada como para entender que acababa de atacar físicamente a alguien cuyo estatus operativo la hacía efectivamente intocable dentro de los sistemas de justicia militar. El sonido de pasos acercándose atrajo la atención hacia una figura que emergía del edificio de administración con paso medido y inconfundible autoridad. La aparición del general Kerman Gárate en los campos de entrenamiento no tenía precedentes, ya que su posición dentro de la jerarquía del Ministerio de Defensa normalmente lo mantenía muy alejado del entrenamiento básico de cadetes. El uniforme del general Gárate estaba adornado con cintas y condecoraciones que hablaban de décadas de servicio en los niveles más altos del mando militar, pero su atención estaba centrada enteramente en Sofía con una intensidad que sugería un interés personal más que profesional en el desarrollo de la situación. Cobra 7, dijo el general Gárate mientras se acercaba, su voz llevando una calidez y familiaridad que contradecía el protocolo militar formal que rodeaba su interacción. Me he estado preguntando cuándo volverías a aparecer. La conversación que siguió reveló capas de historia y relación que se extendían mucho más allá de las estructuras militares oficiales. El general Gárate había sido el oficial al mando de la unidad Víbora durante su periodo operativo, lo que lo convertía en una de las 3 únicas personas con autoridad y autorización de seguridad suficientes para confirmar la identidad de Sofía y explicar su presencia en Zaragoza. El dispositivo de comunicación que desencadenó esta investigación, explicó el general Gárate al coronel Rivas mientras mantenía contacto visual con Sofía, representa tecnología que fue desarrollada específicamente para las operaciones de la unidad Víbora. Su posesión requiere una autorización de seguridad que existe a niveles que la mayoría del personal nunca encuentra. La explicación transformó la violación de equipo de mala conducta en evidencia de clasificación tan alta que los procedimientos de investigación estándar eran inadecuados para manejarlas. Implicaciones de seguridad. La posesión de Sofía de dicha tecnología no era no autorizada, simplemente estaba clasificada más allá del alcance de los protocolos normales de entrenamiento militar. El móvil de Beltrán temblaba en sus manos al darse cuenta de que cada momento de acoso y humillación que había grabado era ahora evidencia de su abuso sistemático de alguien cuyo estatus operativo la situaba muy por encima de su propia posición dentro de las jerarquías militares. Su documentación en redes sociales de los eventos del día se había transformado de entretenimiento en evidencia potencial de mala conducta grave. El flashback que siguió proporcionó el contexto esencial para entender la presencia de Sofía en Zaragoza y su motivación para mantener una ocultación tan cuidadosa de sus verdaderas capacidades y antecedentes. 5 años antes, la misión final de la unidad Víbora había requerido la infiltración en una red terrorista internacional que planeaba ataques coordinados contra múltiples objetivos civiles. Sofía había pasado 18 meses encubierta dentro de la organización, desarrollando inteligencia y posicionamiento que finalmente le permitieron prevenir ataques que habrían matado a cientos de personas inocentes, mientras destruía simultáneamente la capacidad operativa y la estructura de liderazgo de la red terrorista. El éxito de la misión había tenido un enorme costo personal, requiriéndole mantener identidades encubiertas que implicaban presenciar y participar en actividades que dejaban cicatrices psicológicas que ninguna cantidad de informes posteriores podría abordar por completo. Cuando se le ofrecieron asignaciones operativas continuas después de la finalización de la misión,
había solicitado la baja del servicio activo y permiso para desaparecer en la vida civil. Su presencia en Zaragoza representaba un intento de reconectar con el servicio militar en términos que le permitieran contribuir sin regresar al aislamiento y la complejidad moral del trabajo de operaciones especiales. Quería servir, pero necesitaba hacerlo como parte de una comunidad en lugar de como una operadora solitaria cuya efectividad dependía de mantener distancia emocional de todos a su alrededor. La cascada de consecuencias que siguió a la revelación de su identidad remodeló cada aspecto de la estructura social y administrativa del programa de entrenamiento. La disculpa formal de Pelayo fue entregada, con genuino remordimiento, mientras entendía la magnitud de su mala conducta y la gracia que Sofía había mostrado al no responder a sus provocaciones con la fuerza letal que su entrenamiento le había proporcionado. Camilo y Ariadna enfrentaron procedimientos disciplinarios que probablemente pondrían fin a sus carreras militares antes de que comenzaran propiamente. Su acoso sistemático a un operativo clasificado representaba una conducta que ninguna cantidad de conexiones familiares o logros atléticos podía excusar o mitigar. El imperio de redes sociales de Beltrán colapsó cuando su acoso grabado se volvió viral por razones completamente opuestas a sus intenciones, transformándolo de proveedor de entretenimiento en una advertencia sobre los peligros de las suposiciones y la crueldad dirigidas hacia personas cuyos antecedentes y capacidades permanecían desconocidos. Quintana Merino se vio reconocida y ascendida en base a sus habilidades de observación y su disposición a mirar más allá de las apariencias superficiales al evaluar a sus compañeros cadetes. Su reconocimiento temprano de las competencias ocultas de Sofía demostró exactamente el tipo de pensamiento analítico que el liderazgo militar valoraba en los futuros oficiales. El coronel Rivas recibió órdenes que lo ponían a cargo de desarrollar nuevos protocolos de entrenamiento diseñados para identificar y prevenir el tipo de acoso sistemático que Sofía había soportado. Su supervisión de la situación, que había permitido que personal clasificado fuera maltratado, requería una corrección inmediata a través de cambios institucionales que protegerían a futuros operativos, que buscaran oportunidades de reintegración. Todo el programa de entrenamiento de cadetes se sometió a una revisión y modificación inmediatas para incorporar las lecciones aprendidas de la experiencia de Sofía. Nuevas regulaciones prohibían el acoso basado en la apariencia o los antecedentes, mientras que los procedimientos de detección mejorados se diseñaron para identificar al personal con antecedentes clasificados que requirieran un manejo especial durante su periodo de entrenamiento, pero quizás la consecuencia más significativa fue la oferta del general Gárate de devolver a Sofía al Servicio Activo de Operaciones Especiales, presentada con el entendimiento de que sus habilidades y experiencia únicas representaban capacidades irreemplazables que el ejército necesitaba desesperadamente para los desafíos de seguridad nacional en curso. La respuesta de Sofía a esta oferta reveló la fortaleza de carácter que la había llevado a través de años de operaciones peligrosas y meses de cuidadosa ocultación entre personas que no tenían comprensión de su verdadera naturaleza o los sacrificios que había hecho al servicio de su seguridad y libertad. General, dijo con una dignidad tranquila que comandaba la atención absoluta de todos los presentes. Vine aquí para aprender a ser normal, no para volver a ser excepcional. Solicito respetuosamente permiso para completar mi entrenamiento como una cadete regular y servir en cualquier capacidad que determine apropiada para mis capacidades no clasificadas. La solicitud demostró una humildad y sabiduría que impresionó incluso a los oficiales militares, veteranos que habían pasado carreras observando cómo el poder y el reconocimiento afectaban al personal en todos los niveles de servicio. Sofía estaba eligiendo voluntariamente el anonimato y la comunidad por encima del trato especial y la autoridad aislada que sus antecedentes podrían haberle proporcionado. La aceptación de su solicitud por parte del general Gárate tuvo un peso que se extendió mucho más allá de las decisiones individuales de personal. Su orden de que todo el personal mantuviera absoluto secreto sobre la verdadera identidad de Sofía representaba el reconocimiento oficial de su elección de seguir un servicio militar normal a pesar de las capacidades que la situaban entre los operativos más efectivos.
de la historia militar española. La noche que siguió a la transformación estuvo marcada por cambios sutiles pero profundos en cómo cada cadete abordaba sus interacciones con sus compañeros y su comprensión de las suposiciones que hacían sobre las personas, basándose en información superficial limitada. Sofía regresó a su mesa de la esquina en el comedor, comiendo la misma comida reglamentaria de la misma bandeja estándar, pero ahora rodeada por una distancia respetuosa que reconocía su estatus revelado mientras honraba su deseo expreso de un trato normal. Aseguró su dispositivo de comunicación en un contenedor de almacenamiento personal cerrado con llave, separando simbólicamente su pasado clasificado de su presente elegido mientras mantenía la capacidad de responder si emergencias genuinas requerían sus habilidades y experiencia únicas. La rutina de prepararse para dormir siguió patrones familiares mientras organizaba su equipo con la misma precisión metódica que había mostrado durante todo el día. Pero ahora sus acciones tenían un significado diferente para los observadores que entendían que estaban presenciando a alguien cuya competencia se había forjado a través de experiencias que la mayoría de la gente no podía imaginar sobrevivir. Mientras la oscuridad se cernía sobre los barracones, el dispositivo de comunicación encriptado de Sofía se activó con un mensaje entrante que apareció en la pantalla segura con indicadores de prioridad que sugerían requisitos operativos urgentes. El texto fue breve pero conllevaba implicaciones que amenazaban con perturbar la existencia pacífica que estaba tratando de construir. Cobra 7, un viejo amigo ha vuelto. Necesito tu ayuda. Sombra. El mensaje quedó en la pantalla como un puente entre la vida que estaba tratando de dejar atrás y las responsabilidades que sus capacidades únicas hacían imposible abandonar por completo. Sombra había sido el último oficial al mando de la unidad Víbora, alguien cuya muerte operativa había sido confirmada a través de múltiples fuentes y documentación oficial. Sofía miró fijamente el mensaje durante largos minutos, su dedo flotando sobre las opciones de respuesta que la comprometerían a regresar a las sombras o cerrarían definitivamente la puerta a un pasado que continuaba extendiéndose hacia su presente. La elección representaba todo lo que había estado tratando de resolver a través de su presencia en Zaragoza. Finalmente, apagó el dispositivo sin responder, lo volvió a colocar en el contenedor de almacenamiento y se giró hacia su estrecha litera militar. Pero el sueño tardó en llegar mientras luchaba con preguntas sobre el deber, la capacidad y hasta qué punto las personas excepcionales podían realmente elegir vidas ordinarias. Cuando llegó la mañana, Sofía se levantó con la misma eficiencia silenciosa que había mostrado durante todo su tiempo en Zaragoza, preparándose para otro día de entrenamiento con la precisión mecánica que la había llevado a través de incontables situaciones peligrosas. Su uniforme era el estándar, su equipo reglamentario, su apariencia anodina. Pero algo en sus ojos había cambiado, una alerta sutil que sugería que el mensaje había despertado instintos y conciencia que el servicio militar normal podría no ser suficiente para satisfacer. Los barracones a su alrededor se agitaron con los sonidos familiares de los cadetes comenzando otro día. Pero la atmósfera tenía una calidad diferente ahora. Las conversaciones eran más apagadas, los movimientos más respetuosos. Como si la revelación de su verdadera identidad hubiera alterado fundamentalmente la dinámica social que gobernaba sus interacciones. Incluso aquellos que no habían estado directamente involucrados en las confrontaciones del día anterior parecían sentir que algo significativo había cambiado en su mundo cuidadosamente ordenado. Quintana Merino se acercó a su litera con pasos cuidadosos, su ascenso a líder de escuadrón evidente en la nueva insignia en su cuello. Sofía, dijo en voz baja, usando el nombre que se había convertido tanto en verdad como en tapadera. La sesión informativa de la mañana se ha trasladado al auditorio principal. El coronel Rivas quiere dirigirse a todo el grupo de entrenamiento. La información fue entregada con cortesía profesional, que mantenía la distancia apropiada mientras reconocía el respeto que exigían las capacidades reveladas de Sofía. Quintana había aprendido a navegar el complejo territorio social entre tratarla como una compañera cadete y reconocer la autoridad operativa que sus antecedentes representaban. Dentro de las jerarquías militares, Sofía asintió en reconocimiento, su respuesta llevando el mismo tono medido que había mantenido durante todo su tiempo en la instalación.
Gracias por la información. El intercambio fue breve, profesional y conllevaba matices de respeto mutuo que reflejaban cuán dramáticamente había evolucionado su relación en el transcurso de un solo día. Mientras se movían por los pasillos hacia el auditorio, Sofía notó los sutiles cambios en el comportamiento que marcaban cómo la cultura institucional se estaba adaptando para acomodar su presencia. Los cadetes se apartaban con respetuosa deferencia, sus movimientos inconscientes pero inconfundibles en su reconocimiento de alguien cuyas capacidades excedían su propia comprensión. El auditorio principal bullía de energía nerviosa mientras 300 cadetes se acomodaban en asientos que habían sido dispuestos para acomodar la reunión más grande desde su llegada a Zaragoza. El entorno formal sugería que, lo que fuera que el coronel Rivas pretendía abordar tenía implicaciones que se extendían mucho más allá de las actualizaciones rutinarias de entrenamiento o los anuncios administrativos. Pelayo Encina se sentó en la primera fila, su postura reflejando el peso de las consecuencias que lo habían transformado de depredador a penitente en el transcurso de 18 horas. Sus conexiones familiares y ventajas sociales habían demostrado ser una protección inadecuada contra la respuesta del sistema de justicia militar a su acoso sistemático a personal clasificado. Y su futuro en el servicio militar seguía siendo incierto pendiente de una revisión formal de su conducta. Beltrán Cifuentes estaba notablemente ausente de la reunión. Sus papeles de expulsión habían sido procesados durante las primeras horas de la mañana, mientras los funcionarios del Ministerio de Defensa se movían rápidamente para contener las implicaciones de seguridad de su acoso, grabado y la distribución en redes sociales de interacciones de personal clasificado. Las estrellas de general de su padre habían sido insuficientes para protegerlo de consecuencias que amenazaban la seguridad operativa en los niveles más altos. El coronel Rivas subió al podio con el porte de alguien cuya carrera había sido fundamentalmente alterada por las revelaciones del día anterior. Su introducción fue breve y directa, reconociendo que los eventos recientes requerían cambios inmediatos en los protocolos de entrenamiento y la cultura institucional que habían permitido que floreciera la mala conducta sistemática. Los eventos de ayer han demostrado serias deficiencias en nuestros procedimientos de evaluación y estándares sociales, anunció, su voz resonando en el silencioso auditorio con una autoridad que no admitía discusión. Con efecto inmediato, esta instalación implementará reformas integrales diseñadas para prevenir el acoso y asegurar que todo el personal reciba un trato consistente con los valores militares de respeto y dignidad. Las reformas que describió eran de amplio alcance e implementación inmediata. Nuevas regulaciones prohibían cualquier forma de acoso basado en la apariencia, los antecedentes o las capacidades percibidas, mientras que los procedimientos de supervisión mejorados monitorearían las interacciones de los cadetes en busca de signos de mala conducta sistemática o abuso de autoridad. Pero quizás lo más significativo, el plan de estudios de entrenamiento ahora incluiría educación obligatoria sobre los peligros de las suposiciones y la importancia de reconocer que las apariencias superficiales rara vez reflejaban las verdaderas capacidades o el valor. La experiencia de Sofía se convertiría en un caso de estudio en los cursos de liderazgo militar, aunque su identidad permanecería clasificada para proteger la seguridad operativa. Sofía escuchó estos anuncios con la misma calma atención que prestaba a todos los informes oficiales. Su expresión sin revelar satisfacción y preocupación por los cambios institucionales que se estaban implementando en respuesta a su experiencia. Las reformas eran necesarias y apropiadas, pero también representaban un nivel de atención y interrupción que ella había esperado evitar mediante una cuidadosa ocultación de sus antecedentes. Durante el descanso que siguió a la presentación del coronel Rivas, Sofía se vio abordada por Salva Prieto, cuya intervención había proporcionado el catalizador para exponer la manipulación de la puntuación de Camilo y comenzar el proceso de revelar la mala conducta sistemática que había caracterizado su tratamiento. Quería darte las gracias, dijo Salva en voz baja, su voz transmitiendo gratitud genuina mezclada con vergüenza por su renuencia inicial a hablar sobre una fechoría obvia. Tu ejemplo me enseñó que hacer lo correcto importa más que evitar las consecuencias sociales. La respuesta de Sofía reflejó la sabiduría que provenía de años de entender cómo las elecciones individuales creaban efectos dominó que se extendían mucho más allá de las circunstancias inmediatas. Encontraste tu coraje cuando importaba
Papá, respondió ella, eso es lo que determina el carácter, no la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. La conversación fue breve, pero significativa, representando el tipo de influencia positiva que Sofía esperaba ejercer a través de su presencia en Zaragoza. Su objetivo no era intimidar o dominar, sino demostrar con el ejemplo que la fuerza podía expresarse a través del servicio en lugar de la autopromoción, a medida que el día avanzaba a través de los ejercicios de entrenamiento estándar. Sofía se encontró ocupando una posición única dentro de la jerarquía social que se había formado alrededor de los cadetes. Sus capacidades reveladas imponían respeto y deferencia, pero su elección explícita de permanecer entre ellos como una igual creaba espacio para que se desarrollaran relaciones genuinas basadas en el respeto mutuo en lugar del miedo o la adoración de héroes. Durante el mantenimiento de armas, trabajó junto a cadetes que ahora entendían que su competencia aparentemente sin esfuerzo reflejaba años de entrenamiento profesional y experiencia operativa. Su disposición a compartir conocimientos y ayudar a los compañeros con dificultades demostraba que las habilidades excepcionales conllevaban responsabilidades para elevar a otros en lugar de simplemente mostrar un rendimiento superior. La tarde trajo sesiones de asesoramiento individual con psicólogos militares que habían sido traídos para evaluar el impacto psicológico de las revelaciones del día anterior en todo el personal involucrado. La sesión de Sofía no se centró en su propio estado mental, que los registros militares confirmaban que había sido evaluado a fondo después de su transición de operaciones activas, sino en su integración en la vida militar normal y la sostenibilidad de su camino elegido. ¿Cómo te estás adaptando al reducido nivel de estimulación y desafío del entrenamiento militar estándar?, le preguntó el psicólogo, con preguntas diseñadas para identificar problemas potenciales antes de que se manifestaran en cambios de comportamiento o insatisfacción que pudieran afectar su servicio continuo. La respuesta de Sofía reflejó una cuidadosa consideración del complejo territorio emocional que estaba navegando entre su pasado operativo y su presente elegido. La simplicidad es refrescante, admitió. Por primera vez en años, puedo concentrarme en construir en lugar de destruir, en aprender en lugar de sobrevivir. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, su mente volvía al mensaje encriptado que esperaba en su contenedor de almacenamiento como una bomba inactiva cuya activación podría hacer añicos la existencia pacífica que estaba construyendo. La reaparición de Sombra sugería que el pasado que pensaba que había dejado atrás podría no estar tan definitivamente concluido como indicaban los informes oficiales. La cena proporcionó otra oportunidad para observar cuán fundamentalmente había cambiado la dinámica social desde la revelación de su identidad. La mesa de la esquina, donde anteriormente se había sentado aislada, ahora atraía miradas respetuosas en lugar de miradas burlonas, mientras que las conversaciones en toda la instalación llevaban matices de las lecciones que su experiencia había enseñado sobre las suposiciones y los prejuicios. Ariadna Ullo se acercó durante la comida con evidente nerviosismo, su confianza atlética reemplazada por un genuino remordimiento sobre su papel en el acoso sistemático que había caracterizado los primeros días de Sofía en Zaragoza. Te debo una disculpa, dijo simplemente. Y más que eso, necesito entender cómo me convertí en alguien que atacaría a otra persona sin más razón que parecer diferente. La conversación que siguió exploró temas de privilegio, su posición y la dinámica social que permitía que la crueldad floreciera en entornos institucionales. Las respuestas de Sofía reflejaron comprensión en lugar de condena, centrándose en el crecimiento y el aprendizaje en lugar del castigo y la vergüenza. Todos toman decisiones sobre cómo tratan a las personas que parecen vulnerables, explicó Sofía. Lo importante es aprender de esas elecciones y decidir quién quiere ser en el futuro. Su sabiduría provenía de la experiencia personal con la complejidad moral y la comprensión de que la redención era posible para aquellos genuinamente comprometidos con el cambio. Mientras la noche caía sobre la instalación, Sofía regresó a sus aposentos con la misma rutina metódica que había caracterizado todo su tiempo en Zaragoza.
Su equipo estaba organizado con precisión militar, sus artículos personales asegurados según protocolos que se habían vuelto una segunda naturaleza a través de años de experiencia operativa. Pero el dispositivo de comunicación encriptado en su contenedor de almacenamiento parecía irradiar presencia incluso a través del metal cerrado. Su mensaje silencioso creaba una tensión entre la vida normal que estaba construyendo y las responsabilidades excepcionales que sus capacidades únicas aún podrían requerirle asumir. Abrió el contenedor y encendió el dispositivo. La pantalla segura mostrando el mensaje de sombra con los mismos indicadores de prioridad urgente que habían marcado innumerables comunicaciones operativas anteriores. La brevedad del mensaje sugería una presión de tiempo extrema o preocupaciones de seguridad que impedían una explicación detallada. Durante largos minutos, Sofía miró fijamente el texto mientras luchaba con implicaciones que se extendían mucho más allá de la preferencia personal. La supervivencia de Sombra sugería que la misión final de la unidad víbora había sido menos concluyente de lo que indicaban los informes oficiales, mientras que su solicitud de ayuda implicaba amenazas continuas que podrían requerir sus capacidades específicas para abordarlas. La elección que enfrentaba representaba todo lo que había estado tratando de resolver a través de su presencia en Zaragoza. ¿Podrían las personas excepcionales elegir alguna vez vidas ordinarias o sus capacidades creaban obligaciones permanentes que trascendían los deseos personales de paz y normalidad? Finalmente, compuso una breve respuesta que acusaba recibo del mensaje sin comprometerse a la acción. Confirma identidad a través de protocolos establecidos. Evaluaré en base a la evaluación de amenazas y la necesidad operativa. La respuesta mantenía los estándares profesionales mientras preservaba su autonomía para tomar decisiones basadas en información completa en lugar de apelaciones emocionales. Después de enviar el mensaje, apagó el dispositivo y lo devolvió al almacenamiento, pero el sueño tardó en llegar mientras las preguntas sobre el deber y la responsabilidad competían con su deseo de la vida simple que estaba construyendo entre personas, que la aceptaban como una de los suyos, la mujer que había elegido él. Anonimato estaba descubriendo que algunas responsabilidades trascendían las preferencias personales. Mientras se unía a la formación para los ejercicios matutinos, Sofía Valverde seguía siendo exactamente lo que parecía ser, una cadete dedicada que seguía el servicio militar con competencia silenciosa y estándares profesionales. Pero debajo de esa superficie cuidadosamente mantenida, Cobra 7 esperaba con la paciente preparación de alguien que entendía que circunstancias excepcionales requerían respuestas excepcionales. El entrenamiento continuó, la comunidad la aceptó y la vida procedió con el ritmo que ella había buscado, pero en el contenedor de almacenamiento cerrado. El dispositivo de comunicación esperaba con la silenciosa persistencia de las obligaciones de las que las personas excepcionales nunca podían escapar por completo. La verdadera fuerza, había aprendido Sofía, significaba saber cuándo esconderse y cuándo plantarse, cuándo mezclarse y cuándo dar un paso adelante, cuándo ser ordinaria y cuándo ser extraordinaria. La elección siempre sería suya, pero la capacidad de elegir siempre llevaría el peso de la responsabilidad por consecuencias que se extendían mucho más allá de las preferencias personales. El sol salió sobre la Academia General Militar de Zaragoza, iluminando otro día de preparación para jóvenes que servirían a su país con honor y dedicación. Entre ellos caminaba alguien cuyo propio servicio ya había excedido cualquier cosa que pudieran lograr, pero que elegía caminar a su lado en lugar de por encima de ellos. Y en esa elección quizás residía la expresión más verdadera de fuerza que cualquier guerrero podría demostrar.